La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética, en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Hoy, poética y estética escénica. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de 10 años, 10 podcast con la Dramática Nacional. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y que en lo personal creo que se ha desarrollado poco en cuando se habla del teatro, etcétera, y que tiene que ver con el diseño, con la estética, con las propuestas, etcétera. Y para eso tenemos un panel de expertos. Bueno, la distinguida codirectora de esta compañía, hermana de sangre a estas alturas, Carolina Rebolledo. Hola a todos y todas. O Coca Rebolledo, porque ella tiene sus nombres alternativos. Tenemos al tremendo diseñador teatral, el mejor iluminador de Chile. Yo siempre se lo digo a Alco, que no se la cree mucho, se ríe. Jorge Bell hizo Coco Bells, como le decimos. Hola, hola. Y es escueto, además, en sus palabras. Y a un máster llamado por nosotros doctor. Todos lo conocen como el doctor. Y el doctor es nuestro director audiovisual. ¿Y qué significa esto? Que en el fondo las hace todas. O sea, toma decisiones, diseña, dibuja, graba, luego edita, después vuelve a editar, vuelve a grabar, hace pantallas verdes, hace cosas que uno cree que son imposibles de hacer, como poner a otro actor en una pantalla de algo que ya estaba grabado. Erwin Schell. Hola. Así que estamos en esta nueva sesión y nada, pues quiero partir un poco con la Caro, mi compañera, para hablar un poquitito de, yo te diría las premisas escénicas, como sobre todo en el vestuario. Partamos por el vestuario, ya que nuestro vestuarista es Camilo Saavedra, que va a estar en otro capítulo. Pero a partir de eso, en el fondo, nosotros tenemos ciertas premisas que tienen que ver, bueno, son varias capas de lectura. Pero partamos por el vestuario y más o menos qué es lo que nos hemos propuesto en toda nuestra escenografía. Bueno, el trabajo, el teatro que hacemos nosotros está escrito como teatro realista. Y es un teatro que en general, todas las obras que hemos hecho son obras que ya se escribieron hace bastante tiempo, hay algunas que ya tienen casi 100 años de escritura y que están escritas desde un código realista. Pero como ha pasado mucho tiempo y lo que nosotros queremos es, nos tomamos ciertas licencias estéticas con ese realismo porque sentimos que ese realismo hay que llevarlo a cierta teatralidad. Lo que hacemos con el vestuario es una operación escénica bien entretenida, que es que agarramos la base de la propuesta del dramaturgo, o sea, el lugar geográfico, Claro. la estética de ese lugar geográfico, El año. claro, la época en la que ocurre, y hacemos una especie de teatralización de aquello. Entonces, por ejemplo, en el caso de la obra Chañarcillo, la propuesta fue bien interesante porque se buscó mantener la silueta de época, pero nuestro diseñador Camilo Saavedra le sumó un ingrediente muy interesante para dar el territorio. La obra ocurre en el norte. Siempre hemos hablado que nuestras obras tienen una relación con la tradición, que tienen una relación con el folclore y que de esa manera también tienen un poco relación con esta cosa sincrética latinoamericana de mezclas de universos más europeos con universos más precolombinos. Entonces, agarrándonos de esa idea y de que estábamos en el norte y que tiene esta cosa pagana, que aparece esta figura de esta Virgen del Carmen que está transfigurada, Camilo agarró toda la tradición textil del norte de Chile, esta figura del textil de los pueblos andinos, y confeccionó gran parte de los vestuarios con aguayos. Decoró estos vestuarios con estos aguayos,
dándole una nueva forma y un nuevo colorido. Entonces teníamos la época, pero también teníamos esta reminiscencia a este territorio tan particular que es el desierto en Exacto, Chile. y este colorido en el fondo que Claro. el desierto propone. Claro, y desde esa mirada resultaba tremendamente interesante porque veíamos, como decía tú, estas dos capas. Por un lado podíamos ver la época, podíamos ver los personajes a través de esos vestuarios, dependiendo obviamente de las siluetas y de las características particulares de cada personaje, pero con este ingrediente estético que nos lleva a otros universos, que son universos tradicionales latinoamericanos y que en el texto original no estaban. Y la verdad que un súper acierto. En el caso, por ejemplo, de la canción Rota, se hizo un trabajo también muy bonito de investigación con respecto al vestuario campesino, pero ahí también se dio todo un tema, por ejemplo, con los estampados o con las paletas de colores, que tenían una reminiscencia a la naturaleza. Entonces, se enfocó principalmente, por ejemplo, Camilo, en el tema de estampados florales o estampados vegetales o estampados frutales, para además caracterizar a cada personaje, o sea, personajes más, comillas, fértiles y otros menos fértiles. Se hizo todo un trabajo muy hermoso también de paleta de colores, porque la obra hace una analogía entre lo que está ocurriendo y las estaciones del año. Entonces, cuando la obra comienza, que es la llegada de este personaje Salvador, que viene a transformar todo, es primavera. Entonces, todos los personajes vestimos con colores que evocan la primavera. Luego está la fiesta, que es en el verano, y estamos todos muy frutales. De hecho, Sí. tu personaje, Nelda, es un vestuario de diseño de frutas, De fruta, concretamente. y verde, y verdes con y el rojos, borde lleno de tierra. exacto. Y ahí además, y al final, que es el incendio, se hizo todo, se homologó esta figura del rojo del incendio y todos vestimos con un accesorio rojo dentro de la escena. Se respetaron las siluetas, se respetaron las épocas, pero desde la paleta de colores se fue generando esta transformación y hizo este trabajo tan bonito de que estos personajes son parte de la naturaleza. Entonces están mimetizados con la naturaleza. Como decía, y tú además hizo todo un tratamiento de teñir todas las partes inferiores de los vestuarios con tierra para dar esta sensación. Capa 1, están en la tierra y viven en un lugar con tierra. Claro, el campo. Y capa 2 de lectura son personajes que vienen como saliendo de la tierra, que pertenecen a la tierra. En el caso de Almas Perdidas, se hizo una cosa bien bonita también, que fue apropiarse un poco de las estéticas cinematográficas de la época en que está escrita la obra, que son los 1920, y se hizo todo un guiño al expresionismo alemán, que tiene temáticas muy similares a las temáticas, el tema de la ciudad, esta ciudad satanizada, esta distopía urbana. Entonces nos agarramos de esa estética expresionista alemán, y los personajes estamos maquillados como las películas expresionista alemán de cine mudo, blancos, con ojo negro, con una paleta de colores grises y negros. Y en el caso de Chiloé Cielos Cubiertos también hubo un tratamiento muy interesante, que fue hacer una mezcla entre la época, porque uno dice Chiloé y uno al tiro se imagina como la ropa que los niños se ponen cuando bailan El costillar es mío en el colegio. La camisa blanca, claro, que son el pañuelo. todos esos clichés folclóricos de los cuales nosotros intentamos escapar todo el tiempo. Totalmente. Ya de esta cosa pistoresquista y como de postal. Entonces lo que hizo Camilo ahí fue un trabajo muy bonito, porque hizo dos cosas. Por un lado, apeló a la época, porque dijo, por mucho que estos personajes sean chilotes, no tienen por qué andar todas con mantas negras, y se apeló a la época, a la moda de la época, que era la moda de los años 70, pero un poquito antes, para hablar de esta cosa como atrasada, porque llegaban las cosas más tarde, porque ellos viven en una isla. Entonces una mezcla entre unos looks que intentan ser super fashion, como de los años 60, en los peinados, en los maquillajes y todo, pero que se ve que son vestuarios que tienen más que ver con la precariedad en la que ellos viven, mezclado con elementos, el gorro chilote, la punta negra chilota, la bota de agua. Entonces ahí se creó un híbrido que era súper interesante estéticamente. Y además trabajó otro tema, que fueron las siluetas de los personajes mitológicos. Entonces él intentó concebir a cada uno de los personajes como algún ser mitológico propio del archipiélago y darle esa característica. Entonces, vestuarios más largos, vestuarios más cortos, intentar generar estas siluetas extrañadas. Y también la lana, o sea, el uso, el material, sí, la materialidad. Lana. La materialidad fue súper importante. Hay mucha presencia de lana, cosa que es muy bonita cuando actuamos en invierno, y cosa que, como pudimos experienciar en nuestra última función con 35 grados ola de calor en Santiago al aire libre, que pensamos que más de alguno de nosotros podía desmayarse. Claro. Pero no ocurrió. Entonces, es un realismo
que tiene esta licencia artística de tratar de evocar sensorialmente lo que se está contando y por tanto eso lo dota de mucha teatralidad y anexa información con respecto a la obra. Sí, todo eso, además, digamos, una de las cosas hermosas que tiene es que han trabajado de manera mancomunada, tanto con la Fran Román, que fue nuestra última escenógrafa, con la Loreto Martínez también, que trabajó con nosotros, porque de alguna manera los escenógrafos te dan este marco de esta pintura y ellas fueron tremendamente generosas al dejar un marco que era muy apropiado para que estos personajes que narra Sí. la Caro convivieran. Sí, O sea, hay un vínculo muy bonito entre escenografía y vestuario, que está Sí. súper armado y es un trabajo muy de equipo. Y todos los diseñadores de escenografía que han trabajado con nosotros han concebido en el fondo que lo que viene a completar esos espacios son los personajes. O sea, son estos personajes que Sí. son como figurines dentro de este espacio por los volúmenes, por los colores. Entonces bueno, es que es un elemento súper importante. Todos los personajes de las obras que nosotros hacemos, digamos, son personajes que están muy determinados por el entorno y por el lugar en el que viven. O sea, todos los Claro. conflictos que ellos enfrentan tienen que ver con la geografía a la que están sometidos. En el caso de Chañarcillo están en el desierto, perdido en medio de la nada. En el caso de la canción Rota están pegados a la tierra y defienden la tierra. En el caso de Almas Perdidas están atrapados dentro de este cité. Sí. En el caso de Chiloé están atrapados en esta isla. Entonces son personajes que están absolutamente condicionados por el entorno. Entonces es como que este entorno se los comiera y Sí. se trabaja un poco con esa premisa entre la relación escenografía-vestuario. Sí, y además hay algo que yo hablaba de la generosidad, porque también de alguna manera es un lienzo, por ejemplo, en Chañarcillo, este lienzo fue una especie de lienzo color madera, Sí, color sí. en tonos, Súper. ¿cómo se dice? Beige, como que son además muy gentiles para poder iluminar. En el caso también de la canción Rota, por ejemplo, la materialidad que ocupó la Loreto fue el mimbre, que también Sí, era precioso. amable de iluminar. Y así, digamos, todos han tenido esta preocupación. Las casas en Chiloé están también en tonos más bien grises, blancos, también para que los personajes que deambulan por este espacio puedan tener no tenga que confundirse por los fondos, por los Como que colores, saltan, es como que etcétera. los personajes Exacto. saltaran dentro de Están estos como espacios creados. dibujados en Sí, esta pintura. Sí, Y total. acá entra la pega del Coque. El Coque partió con nosotros desde el principio de los tiempos. Bueno, con el Coque éramos compañeros de universidad, además hicimos trabajos donde el Coque me dirigió a mí, escritura, hicimos obras, o sea, llevábamos ya un rato. Y Coque partió con nosotros en Chañarcillo, después se tomó unas vacaciones, se fue a las Islas Caimán y luego retornó con nosotros y nada, el Coque, yo sé que viene de cerca la recomendación, pero para mí es tremendo, porque además logra adaptarse a trabajo, entre medio que Coque estaba en las Islas Caimán, estuvimos con Sí. la Fernanda Balcells, que hay que mencionar a la Sí, Feña. saludos, porque amores para la Feñita Balcells. Sí, la Feñita estuvo con nosotros y nada, ella también es un sol. Y Coque tomó la posta nuevamente con nosotros y el Coque hay algo que trabaja, desde mi perspectiva, como muy, muy bien y que tiene que ver con la atmósfera y el cambio de horario del día. Es como que lográramos saber en qué minuto están, o sea, si es un atardecer, como que hay cosas que Coque logra con los focos, aunque sean LED, aunque sean pares, no sé, las características que sean, y logra dar esa atmósfera. Le ha tocado estar con nosotros en espacios que no son los ideales, con muy pocos elementos, y nada, le quiero pasar la palabra a él para que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia, que en términos generales, digo, como adaptándose, o sea, por una parte al diseño que tú partiste con nosotros en Chañarcillo, pero también luego adaptándote a espacios que no estaban necesariamente listos para nosotros, como San Antonio, por ejemplo. Sí, bueno, hay harto que hablar. Mira, podría partir hablando por lo de Chañarcillo.
Para mí iluminar Chañarcillo era como un cuadro de Pedro Prado, pero minero. Así como bucólico pastoril, pero dentro de una mina. Entonces, la pátina de color que hay en esa obra va hacia allá, pues va hacia todos los colores minerales que hay en el norte. Y claro, pues hay mucho cambio de espacio y de lugar. Entonces, ¿qué ocurre? En el fondo, lo que yo hago con la compañía es iluminar el colectivo, porque para mí, más que hayan solos, funciona el colectivo, la masa. Entonces, eh, cuando tú decís que uno se adapta a lugares, no necesariamente tiene que ver con la técnica, tiene que ver en cómo uno entiende la dirección y la narración de la puesta, y tú lo único que vais haciendo, vais siguiendo la narración con la luz. Y eso es importante, y eso se logra con conocerse. Yo en general no logro trabajos eh, como el que hago con ustedes, con cualquier persona. Tiene que ver con que nos conocemos hace mucho tiempo. Y claro, pues el tema pictórico tiene que ver con eso, pues, es pintar, es una pintura. Y hay que estar súper claro con el tema del color, en especial para un requerimiento acá del doctor, no borrar la proyección. Entonces, Exacto. tengo, Ahí viene la otra gran Ahí viene la dificultad otra- de los el otro pobres tema. iluminadores de esta compañía. entonces, en eso le pongo mucho ojo de dónde coloco las luces para que brille la proyección, que es súper importante porque es un soporte de lenguaje de todas las obras que se han hecho. Y con respecto a la aposta que me dejó la feña, me dejó la pega lista porque las obras ya estaban estrenadas, había una propuesta de diseño. Yo lo único que hice fue agarrar algunas cosas y eh, le puse algunas modificaciones de mi visión, pero nada, pues la pega ya estaba hecha. Entonces, para mí también fue súper agradable volver después de esas vacaciones en las Islas Caimán, Sí. como de partir con un primer trabajo con ustedes y después llegar a este ya es una década, ¿cachai? Sí. Es un camino súper largo. Sí. Igual Coque lo plantea como si fuera algo súper simple, ¿eh? Así como, no, el color, no sé qué. Pero claro, la pega de mover cada una de las lámparas, como dice la, la feña, es una pega no menor. O sea, en Chañarcillo, por ejemplo, generábamos espacio desierto. Y el mismo desierto después era una taberna. Y esa misma taberna después era la boca de una mina. Entonces, y eso todo se lograba básicamente con iluminación. Y funcionaba. Recuerdo una función en Copiapó, donde estuvimos con mineros, y los mineros nos decían así como, ¿cómo logran? O sea, ¿ustedes fueron a la mina? ¿Ustedes vieron cómo era? Porque nos preguntaron directamente. Y nosotros le decíamos, no, fue una investigación y en el fondo los creadores, los partícipes de esta obra total han llegado a estas conclusiones, entonces ahí se generaban... Que siempre está el factor naturaleza dentro de nuestras obras, po, Claro. lo que hablábamos antes. O sea, la naturaleza es un personaje dentro de nuestras obras. Claro. Y una de las formas de recrear esa naturaleza en escena, que no es realmente poniendo la lluvia en el caso de Chiloé, es una obra que sugiere que llueve todo el rato. Exacto. O los cambios de estación de año, como hablábamos de la canción Rota, o esto que comenta el Coque. O sea, hay unos momentos que dice, los cerros hablan en Chañarcillo. O sea, la idea de todo el mundo, o sea, no sé si todo el mundo, nosotros en Chile que hemos ido al desierto sabemos que es muy particular la luz que tiene ese espacio. Entonces hay que tratar de transportar también al espectador a esos espacios, y un factor muy decidor de esa naturaleza es la luz. Claro, pero además yo sumaba algo pragmático, como que en el fondo nuestras obras
tienen una escenografía que es relativamente estática, Sí. digo relativamente. Y que hay que dar mucho Eh, espacio. Exacto, Claro. pero hay que pasar, por ejemplo, en la canción Rota, de el campo a un rancherío, a los cerros, etcétera. O en Chañarcillo, la mina, la taberna, etcétera. En Chiloé estamos de los frontis de las casas, después pasar a los interiores de las casas, etcétera. Y eso tiene un valor tremendo en el tema de la iluminación, Sí, hay porque que generar las eso, atmósferas, construir los exacto, espacios. la Eso luz se hace mucho a interna, través de la la luz luz en nuestros externa, o sea, trabajos. todo eso es un trabajo Sí, súper total. importante. Y hay algo clave que decía el Coque, que ahí tiene que trabajar de la mano fuertemente con el doctor, con don Ervin, porque nuestras obras tienen otra de las características que son fundamentales, que nosotros utilizamos por gusto, por lenguaje, el cine, las proyecciones cinematográficas. Nada, te doy la palabra, Ervin, para que tú nos cuentes por qué hacemos Sí. eso y tu experiencia también, que ha sido Porque una es uno de locura. los grandes sellos de la hemos, compañía. hemos estado en lugares tremendamente inhóspitos, por ejemplo, para las proyecciones, y Ervin lo logra. No sé cómo, pero lo logra, doctor. ¿O no? Con los compañeros iluminadores lo logramos. Y claro, bueno, partir contando de que con Nelda y con Carola hemos trabajado desde mucho antes de esta compañía a esta altura. Y Nelda se acercó a mí diciéndome, mira, tenemos una obra y que esto es muy interesante. En el mismo texto estaba incluido el hecho de que el autor, en este caso Acevedo Hernández, pone, que me encanta todavía, en este momento la tecnología no lo permite, pero cuando se pueda, en la parte de atrás del escenario debe haber una película puesta, lo cual habla, pero muy interesantemente, de Acevedo haber tenido esta visión de decir, mira, este medio, que es el medio del siglo XX, deberían tener una especie de matrimonio de estas dos cosas, el teatro y el... Porque es un adelantado. Es un adelantado totalmente, Total. totalmente. Hay una cosa ahí que además, yo te agregaría dos cosas que creo que son como haciendo un comentario de lo que mencionábamos antes, que tiene que ver con un poco el vestuario, la luz, y también me pasa a mí que hay una cosa bien interesante, primero en el impacto que uno logra con las obras que hacemos, es que somos primero mucha gente en muchas áreas, donde ahí también me incluyo yo, que es como decís tú, ¿pero por qué quieres tener películas? Porque hay de todo, básicamente, ¿por qué no tenerlo? Tenemos que tener. Y una de las cosas que me parece interesante es que tiene que ver con que ni la escenografía, ni lo que mencionó el Coque de las puntualidades, ni la escenografía, ni la luz se termina de armar con la silueta de todo el enjambre humano que existe en la obra. O sea, uno va a ver una ópera, como alguna vez nos dijo Miriam Sí. Singer, que es una amiga que siempre nos va a ver y dice... Premio Nacional de eh, Música, hay que así decirlo, que es nuestra fans. Claro, y dijo, básicamente esto es una ópera. Nunca, hay muy pocas escenas en general donde hay 2 o 3 personajes, generalmente hay 5, 6. Muchas veces las obras terminan con todos arriba, o sea, hay 20 personas en escena, y como dice el Coque, esto no es una cosa de hacer una iluminación puntual en un pequeño acento, sino que, y también en el caso de los vestuarios, yo creo que hay una cosa extra que uno, cuando estás pensando en lo que vamos a poner en pantalla, que me voy a meter el tiro en eso, pero tiene que ver que uno hace una especie como de canvas para poder sostener este grupo humano, que además con vestuario te arma estas siluetas, digamos, que son parte de... Entonces la escenografía tiene una propuesta, pero cuando tú le pones a la gente con todo lo que se ha amasado de estética, digamos, de silueta, especialmente, como decís tú, que creo que es parte de lo que hemos hecho, es parte de la estética que manejamos, digamos, esta cosa silueteada, donde se agregan estos elementos a la escenografía. Yo creo que también es clave. Hemos hablado de... Una masa escenográfica. Y te diría que escenográfica. hay un aspecto que a mí me parece como súper interesante, porque tú tenés algunos aspectos sociales o de diferentes cosas, pero creo que hay un aspecto que tiene que ver con nuestra idiosincrasia chilena. En la pantalla nosotros ponemos lo que no se puede poner en la escena, digamos. Como Entonces, premisa. como la premisa inicial es esa. Entonces, el desierto, digamos que es más difícil meterlo, video del desierto. La lluvia, video de lluvia. Los sueños y los delirios de los personajes, un poquitito eso, fuego, para poder aumentar la cosa y tener esta sensación que comparte un trabajo con la iluminación, ¿no?
Pero todo esto, para mi gusto, hay una cosa, alguna de las referencias que para una de las últimas obras tomamos es Herzog. Partamos diciendo que varias de las obras nosotros vamos conversando con Nelda y con la Caro y vamos buscando algunas referencias cinematográficas que nos podrían servir para poder llevar esto. Yo creo que hay uno que me parece a mí que es como de cuando hicimos Chaña, o sea, cuando hicimos Chiloé. Creo que es como de los decidores respecto al tipo de trabajo, creo que es Herzog. Hay una cosa para mi gusto en Chile, tú puedes tener la historia que quieras, pero si hay una cosa que realmente nos une, porque hay muchas cosas que nos dividen a los chilenos, es Total. que yo creo que la idiosincrasia del chileno es que tiene que enfrentar una naturaleza que hasta cierto punto es un poco masiva. Es una tontera que lo diga, voy a contar súper rápido una anécdota de cuando yo era chico. Vino Anthony Quinn acá a Chile, hice una entrevista en uno de estos programas en el Día del Lunes, creo que era, y una de las cosas, yo era muy chico, tendría 14, no sé, y dijo una cuestión que encontré súper profunda, así como que dijo, oh, qué seco él. Obviamente uno conoce a Anthony Quinn y dice que él había quedado impactado cuando se despertó en la mañana y desde su hotel tenía la cordillera pegada en la cara. Sí, Y dijo... No somos conscientes nosotros de eso. Él, exactamente, y Sí. él decía, ¿sabéis qué? Yo no podría, yo los admiro a ustedes, yo no podría ser un joven y tener que levantarme y ver la montaña acá adelante y levantarme todos los días, yo no podría, decía él. Decía que quedaba sobrecogido por eso. Y claro, uno lo piensa en Chile y es, o veo o la muralla de montaña delante mío, si vives en Santiago, es muy raro que no veas una montaña pegada a Sí. ti en casi ninguna parte, porque la montaña siempre está, es parte de tu elemento. Si vives en la costa, básicamente el mar y su eternidad eterna hasta el fondo donde se acaba. Si eres del sur, tienes la mala suerte que ahí se acaba el planeta, literalmente, según lo que dice la gente. Aquí se acaba el mundo en Magallanes y para allá... Una cantidad de bosques y lagos con unos Claro, tamaños pingüinos, absurdos. tal cual, en el caso de Chiloé, unos bosques que seguro te metes ahí, te pierdes y No te salen desapareces. más, Y sí. para qué hablar del norte, donde si yo me pierdo en la mitad del desierto y de Sí. su calor y todo, básicamente... El norte, eso- claro, que en el fondo o te pierdes en la inmensidad del mar o te pierdes, pierdes en la en la inmensidad inmensidad del de- desierto. Claro, entonces yo creo que ahí hay un aspecto que yo creo que de nuestras obras, obviamente hay un texto social que está, pero para mi gusto, para mí por lo menos, hay un aspecto que esa parte idiosincrática creo que es la que para la manera en que uno tenga social de La abrupta comportarse, geografía. hay una abrupta geografía que creo que es parte de que nos forja un poco a hierro, pues, total. pensando especialmente también en el caso del trabajo de Werner Herzog. Herzog es como más o menos lo que plantean casi todas sus obras. Siempre es un humano contra una naturaleza espantosa. Hay un videíto de un extracto de una de sus entrevistas que siempre sale en Instagram que dice la naturaleza es maligna, malvada, es atroz, es una cuestión espantosa. En este caso, claro, nosotros estamos muy tranquilos y cuando finalmente no llueve o está así, terremotea, hay una luz o lo que O sea, sea, digamos. volcanes. Hay volcanes. Entonces, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con los videos, especialmente los últimos, digamos. Pues los primeros teníamos una manera y ocupamos algunas cosas gráficas, por ejemplo, para poder hacer las montañas. Pero cuando hemos podido ir al lugar donde ocurre nuestra acción, para poder hacer, por ejemplo, los sueños o las escenitas de diferentes cosas, que hemos podido ir a tener un pequeño... Porque claro, cuando uno sale a pasear, digamos. Pero es diferente cuando uno va a grabar y tenés que enfrentarte al lugar. Entonces vamos al campo, qué sé yo, y hay que correr entre medio de las lechugas y hacer unas cuestiones así, Sí, digamos. lo hicimos hace poco. Exactamente. Sí, el actor con maleta antigua y zapatos claro. tratando de meterse al río sin que se nos mate ahí entre medio Tal cual. de una Entonces quebrada. uno tiene una pequeña probada de eso, el romance entre medio de las plantas con la Sí. cuestión y tú decís, puf, aquí realmente no hay nadie aquí. La Eso Carmen se corriendo por siente el romántico. bosque con taco alto arrancando el trauco. Exactamente, y también tuvimos la suerte de poder ir a Chiloé en pandemia, una locura, tratar de Plena grabar. pandemia. Y la verdad es que, claro, uno se hace una idea, pero es diferente. La gracia del audiovisual es que como que vas y por un rato tienes un poco vas con la apertura de mente de no voy a descansar ni voy de vacaciones, sino que voy a tratar de absorber un poco el lugar, que Sí, es como un decía trabajo diferente. Ervin, nuestro país es tan... Si nos están escuchando desde el extranjero, los chilenos lo tienen clarísimo. O sea, Sí. es un país en el que es todo... O sea, en el norte es desierto y en el sur es vegetación brutal. Agua, Entonces, lluvia eterna. uno dice como, de verdad hay gente en Chile que vive en el desierto y nunca ha visto
esta locura verde del sur y viceversa. Entonces, es muy curioso vivir en un país tan diverso, con una naturaleza tan alucinante, pero no todo el mundo conoce Chile. Entonces, también los videos han sido una herramienta que hemos usado nosotros para mostrar Chile. Entonces, llevar obras del desierto al sur, por ejemplo, cuando estuvimos en Lota con Chañarcillo, Claro. es traer otro paisaje que también es parte de nuestra historia, de nuestra construcción como país, y que podemos regalarlo a través del teatro y de estas visuales. Es uno de los tantos objetivos que cumplen las Claro, y visuales. si lo pensamos desde una premisa más general, la descentralización de la Sí, claro. cultura. O sea, como la apertura de este otro espacio. ¿no? Y también Y no desde como... una cosa como turística, así como... No, pues, yo sino que de creo verdad que es esta de compartir, naturaleza ya con... pongámonos Herzog, digamos, de compartir el trauma de vivir en Chile. Es que, bueno, aquí yo me cago de calor, que tú no sabes que nosotros estamos todo el tiempo mojados en el sur. Claro. O sea, la última obra que está- hicimos se llama Chiloé, Cielos Cubiertos. O sea, hace cita directa a la condición climática del lugar. Es un lugar en el que llueve todo el día. No, y pensemos un poco también que yo creo que hay una cosa marcada un poco a fuego, por lo menos es como yo lo veo, que me pasa, que es bien interesante esta cosa de que tu ambiente condiciona muchas cosas Total. hasta cierto punto, que es la sensación que a mí me da también, pensando por ejemplo en el caso de Chiloé Cielos Cubiertos, o de las otras obras, digamos, en algunos casos donde, no sé, en Chañarcillo, nuestros personajes van a la vida, digamos, a buscarse la vida y tenía esta apuesta durísima de dejo todo botado y voy al desierto a tratar de hacerme millonario con la suerte de que o muero o gano o quizás gano y después me muero igual. O en el caso de por ejemplo, A Canción Rota o Almas Perdidas, que hasta cierto punto los personajes podríamos decir que están un poco atrapados. En el caso de La Canción Rota, no es que sean esclavos, pero lo cierto es que no es como que pueden parar y decir, ¿sabes qué? No me gustó esta hacienda, me voy a ir Claro. nomás rápidamente y decido que es una cosa que otras idiosincrasias tienen, de otros países tienen. O en el caso también de los CITES, digamos, perdón, de los conventillos, y en el caso de Chiloé, está otra cosa también que contra el ambiente, tú decís, bueno, pero estamos aquí aislados, pero hay que quedarse. Y la pregunta que yo siempre me he hecho, no, me hago ahora más de viejo, cuando tú llegas a una ciudad, que es lo que pasaba con Lota. Que nosotros éramos más jóvenes cuando Lota finalmente cerró, digamos, y la pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿para qué es Lota? Si está Humberstone, que desapareció, y la verdad es que en la práctica, ¿qué produces tú en Lota? Porque son ciudades fabricadas alrededor de una actividad en específico. Exacto. Entonces, La gente permanece. ese es el cuento, po. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, no sabéis, po. O sea, mucho yo creo que o porque te queda o porque realmente hay gente que dice, no, sabéis que yo me tengo que escapar, que tenemos varios personajes que Claro, siempre es que en me la quiero obra ir. hay por lo mismo. Y otro que dice, ¿sabes que no? Pero aquí hay que hacer patria, dramaturga, claro, ¿cachai? hay un dramaturga y siempre se encargan de poner uno que dice, me quiero ir de este lugar, versus un otro que dice, no, quédate. Una relación. Pero nos quedamos. Así quedamos, termina claro. Chiloé, ¿no? Hay una cosa bien interesante que yo Eso creo tiene que ver con está ser ahí. chileno, po. Yo creo que Porque hacemos es un todo trabajo adverso, medianamente, creo que hacemos un buen esfuerzo en agarrar estas idiosincrasias para mi gusto. Hay un aspecto ahí que se nota en todas nuestras obras y siempre Sí. hay una cosa así donde Y el video o el es desierto te esencial, come o algo el así. audiovisual es esencial porque Va. eso va mucho más allá del discurso. O sea, tiene que haber una visualidad que obviamente la escenografía y el vestuario no pueden dar. Necesitamos ver esos paisajes. Yo creo que está esta mezcla de todos y finalmente a mí me pasa también que lo que me parece excitante de nuestra compañía es la masividad de gente. Mm. Que creo que en el caso de un país que a veces está más quebrado, dependiendo de la época, está más quebrado que otras veces, por úlimo, la masividad de visiones que ocurren dentro de los personajes, tú Sí, po. decís, ¿sabéis qué? Todas las Hay una visiones cosa posibles. coral donde hay un amasijo de cosas que va funcionando, no es solamente una sola línea de cosas, sino que además lo que decís tú, por cada uno que se quiere ir en una de las obras, hay otro que dice, no, pero si hay que Sí, quedarse po. acá y aquí hay que hacer un pueblo, no te vayas, Y se deja- convencen entre se convencen ellos. entre ellos, está toda esta cosa. Es lo que dice Gabriel en el fondo de que el teatro se plantea, el teatro y especialmente el nuestro, se plantea el problema de la deliberación ciudadana en lo más profundo de la humanidad. El que quiere estar aquí, el que quiere irse, el que le conviene estar aquí, el que no le conviene, el que no le gusta, el que quiere salir. O sea, hay un tema como, por una parte, lo que dice Ervin y la Caro, como lo geográfico, lo obligado, pero también hay un tema humano, o sea, cómo me desarrollo yo
emocionalmente, pero también cómo vivo yo, cómo gano mis recursos, etcétera. Y esa multiplicidad evidentemente se da en este amasijo de 20 personas arriba del Claro, escenario. Sí. claro, O sea, con 5 personajes no logras No. el mismo efecto. tal cual. Entonces, eso es como un tesorito que tenemos. Ahora yo me quiero ir un poco al plano más anecdótico entre Coque y Ervin, porque lo que yo también les comentaba tenía que ver como con lo práctico. Por ejemplo, el Coque, ahora que volvió, digamos, de las islas, le tocó estar con nosotros en San Antonio, en Melipilla, en otro más, no me acuerdo. Al En lado ¿El de monte? Melipilla, en el el monte, En sí, en el monte. en el monte, sí. Y ahí, claro, las condiciones de cualquier compañía de teatro para llegar a dar obras, usualmente como en términos de gira o itinerancia, son precarias. ¿Precarias en qué sentido? No tenemos tiempo como para irnos una semana, reconocer el espacio, tomar decisión. No, esto se hace el mismo día. Llegamos en la mañana todos, comemos algo por ahí. Mientras tanto, ya vamos a ver el vestuario y después y el Coque está haciendo luces. ¿Cómo funciona eso, Coque? ¿Cómo se logra? ¿Qué es lo importante ahí? A ver, bueno, con Ervin nos conocemos hace mucho tiempo. Hicimos muchas cosas antes de encontrarnos en la Dramática Nacional. Eh, Tanto como cosas audiovisuales, en teatro, en fin, la vida. Pero ¿cómo uno se ordena? Hay varios tips. Pues uno es tener buena relación con el dueño de casa. Yo igual trato de comunicarme con tiempo con el encargado del lugar. Hay lugares más o menos que otros, hay lugares que tienen más disposición que otros, pero uno siempre tiene que saber a lo que va. Preocuparse de pedir la ficha técnica, pegarse un pique antes de la función, una semana antes, o ojalá con preparación, y saber llegar preparado, no llegar tan en pelota, ¿cachai? Entonces, todo se puede hacer. Ahora, a mí en lo personal, a mí me gusta trabajar en teatros bien equipados porque uno puede hacer más cosas. Por ejemplo, cuando hice mi egreso, que lo hice en el Teatro de la Católica, ocupé todos los focos, lo de la sala de abajo y la de arriba. Y el administrador de ese teatro, don Guillermo Murúa, estaba furioso. Un saludo a Porque- Guillermo Murúa por si nos está escuchando. Habían focos muy viejos y los prendimos todos. Pues, entonces, Pero puedo contar una anécdota. Con Coque hace 1000 años atrás hicimos una obra que tenía como 30 ampolletas y colgaban las ampolletas desde el otro lado, desde la caseta, y de repente se soltaban esas ampolletas y circulaban por todo. Y era una locura, porque nosotros, el único nivel como de cuidado que teníamos era la suerte. Que en el fondo no se fuera a quebrar una ampolleta que venía encendida hacia nosotros o que no nos fuera a dar en la cabeza. Coque es un loco y es un creativo, pero funcionaba precioso. Entonces ahora que cuente esta anécdota de la Católica, o sea, es que no me cabe Claro, ninguna el duda. tema es que eso no es lo más usual. Entonces, Claro. no, pues no es lo más usual. Claro. Pues, cuando hicimos Chañarcillo, lo hicimos en Matucana 100, el estreno. Y para esa temporada habían montones de instrumentos. yo recuerdo que eran 100 focos. Estaba todo, estaban luces para todo. Y después, claro, cuando te vas de gira a un lugar más chico, tenés que... 9. Espérate, yo voy a hablar por Fernanda, que decía, che, tío Erwin, no tengo nada. Peñita. Colapsando, diciendo, no tengo nada, es que no tengo nada. Y ahí, claro, tú ahí tiene 3 lámparas para cada cosa y unos parques pequeños. Es verdad a que veces. eso decía la Sí. pequeña. Pero No es tengo nada, hermoso no tengo- porque los iluminadores en general, yo también escuché alguna vez al Coque, bueno, aquí inicio, se prende la luz, fin, se apaga la luz. Como que colapsan con hermoso. No, pero al final siempre lo logran. Sí, pues sí, por eso yo encuentro que logran hacer cosas que son súper difíciles. Po. Bueno, y lo mismo Ervin, o sea, nos ha tocado estar en espacios, por ejemplo, el tema del data show, del proyector,
¿Dónde colgar el ¿Dónde colgamos el proyector? proyector? O sea, yo creo que ahí es interesante porque finalmente hemos ido, como dice el Coque, a mí me pasa que como por una cosa personal de existencia, uno podría decir que tiene no sé si una palabra, no, una misión suena muy dramático, pero a mí me gusta esto de la aventura de vamos ahí, no tenemos idea si va a haber algo, Sí, no sé hay dónde colgarse. Sí. Estamos entregados. Y hasta o sea, cierto punto creo que es como la gracia del segundo mundo, donde lo que me dijo mi amiga polaca que tú conoces, la sí. Eva, una amiga polaca, y ella decía que lo que le gustaba a ella de acá es que era el segundo mundo, porque tú vas a un lugar así como caro y está todo lo que podrías tener en Alemania y la otra cosa, y te vas para otro lado más para abajo, y es como Polonia en los 80, supongo yo. Y básicamente está toda esta cosa de que si tú arreglas una cosa, vas a un teatro top que está bien armado y dices, oye, sí, esta cuestión tiene hasta café en todos lados, hay una cuestión, y después tú vas a Vicuña, que tiene un teatro pequeño donde no está preparado para recibir esta cantidad de gente, o algunos de los teatros que estuvimos. Voy a mencionar con cariño los teatros por si acaso, yo los amo a todos, pero Talagante creo que era cuando Seymour me mandó, así, ¿dónde vamos a poner el proyector? Sí. Arriba no en la azotea, en la galería donde había estado cerrada como por años, Claro. donde vivían Freddy Krueger y Jason y Chucky al mismo tiempo. Tal cual. Ahí quería que pusiera el proyector y finalmente sabéis que no se ve, hay que tirarlo para abajo, hay que No, hacer una Seymour se cantidad de cosas. electrocutó ese día, fue una Tal cual. locura. Sí. No, Pero, por ejemplo, el- también en los lugares no teatrales, como Sí, Claro. los gimnasios, Claro. el gran, ¿cómo se llama? Atril Pero si de lo hemos hecho hasta en la Erwin. calle, si en Talagante Lo hemos hecho hicimos hasta en la la calle, función po. en la calle. Sí, pues después, o sea, después Con luz fuimos a la día, calle y con con la luz luz día. de día. Entonces ahí los iluminadores Que es la parte donde yo lloro porque yo lloran. digo, pero no se va a ver la luz ni los lloran, videos como hasta. y ellos Menos mal prenden que las sus horas son focos, largas. Claro, ellos prenden sus foquitos todos ilusionados, como para pintar un poco. No, pero yo quiero contar pero en una realidad no, anécdota nada, muy po. breve. Aquí Feñita Bancels va con todo mi amor para ti. Una vez, que me da risa acordarme, una vez tuvimos una función en el centro penitenciario de San Felipe. Oh. Y esa función era a pleno sol, a pesar de que estaba techada con una especie de malla kiwi, muy, muy, muy... Bueno, y era a pleno sol, o sea, nos habían dicho, no, si es techado algo van a No, poder era hacer. noviembre, Era hacía un a pleno calor sol que nos total. pelaba. No. Y la feña, bueno, aparte de estar colapsada, decía, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Bueno, colgó focos igual. Pero lo más hermoso de esta anécdota fue cuando yo en algún minuto no estaba en escena, estaba oculta, y miro a la feña, porque Por supuesto. realmente no se distinguía que había un foco o no, pero miro a la feña y la feña estaba perillando. Como uno debe. Oye, ¿Cómo perdóname, no mi pantalla y proyector Corazón. tampoco se veía y todos los videos no, salieron en pantalla. Sí. Esa función del Sename, en que Sí. llegamos y no se veía la pantalla cero. Sí, pues, Entonces San Felipe tampoco. hicimos salir a los actores, ¿te acordáis? Sí. Que los Sí, mismos po. actores que estaban en el video los hicimos salir y pararse En- frente a la En San pantalla. Felipe, sí. Sí, Sí. y solo se escuchaban sus textos. Y Claro. se intuía que ahí en esa pantalla estaba ocurriendo algo muy hermoso, además que es la escena primera de Almas Perdidas, Sí. que fue grabada en una locación secreta, Sí. muy fantástica, donde hay unos personajes de clase alta, en una locación increíble, con actores de televisión. Y no se veía Sí. nada, po. Entonces salieron un par de los que estaban en el video, se pararon adelante a mirar al público y de fondo se escuchaban sus voces. Exacto. Sí, un Era nivel como, de conceptualidad, pero ¿cómo solucionamos? Que se sepa que son ellos los que Tal están en cual. el Están video hablando. y los que están hablando, claro. Son... Yo creo que hay una gracia, de nuevo, hay hartas maneras de construir patria, como dicen, y una de esas es ocupando lo que se tiene y no tratando de ocupar el Pero en ese ingenio que sentido tiene ustedes son uno. súper generosos, porque también hay gente de teatro que no está dispuesta Yo a por que eso su te digo producto que yo lo artístico pueda veo ir en como mi misión desmedro. personal, como atender a donde uno vive y de donde sale y decir, a veces hay hartos recursos y otras veces no hay ninguno, pero eso no significa que no podáis disfrutar del espectáculo. Así es. Sí, una de nuestras Puedo premisas contar como un compañía. pedazo aprovechando que tía Balcells no está, fue cuando en esa función en San Felipe, fue cuando agradeció al público cautivo que había en la sala. No, Dios mío, la en feña. la- Sí, nunca olvidamos esa situación. Sí, Dios mío. Sí. o sea, Muchos contextos muy diversos. Muy interesante, Sí, además, y yo eso creo que es tiene que bacán. ver con cuando... Nos hemos reído mucho. No, y también yo creo que hay, en lo personal, yo recojo, uno cuando haces tele o haces cine, en mi caso yo he hecho mucha tele, pero tú recibes algún feedback del público.
En el caso de la función en vivo, uno tiene un feedback más directo inmediatamente y creo que es súper interesante. A mí yo he aprendido mucho, pues yo trato de ser observador, uno trata de ver dónde vive, pero uno puede observar hasta cierto punto y cuando a uno le hablan o escucha ya es otra cosa. Y desde la sensación que a ti te da algunos detalles de nuestras obras en un lugar u otro, desde que, por ejemplo, no sé, fuimos no era Calle Larga, era cuando hicimos esa gira, estaba la Paola. Ah, en Palmilla. En Palmilla, y yo saco mi cámara y voy preguntando, y Sí. claro, había gente en Palmilla que decían, yo nunca había visto una obra de teatro. Entonces tú decís como, oh, qué heavy. Y claro, diferencias de, claro, hay algunas donde, no sé, hay algún lugar más pop que es más político y es como que la obra, sí, pasa esto, no, ¿cómo puede ser? Otra parte donde no tiene tanto impacto eso, o por ejemplo, de nuevo también en Palmilla, que yo creo que fue mi vez favorita cuando en una de nuestras obras, en la canción Rota, al personaje de Íñigo le roban el caballo y llega sí. enojado y dice, ¿qué te pasó? Me robaron el caballo. Y la gente, en un lugar de campo, todos le robaron el caballo. Era lo más hermoso. atroz Bueno, y que en podría haber Chañarcillo ocurrido en la cantaron una de las obra. canciones. En Tal Chañarcillo cual. cantaron algunas de las canciones que están en la obra que nosotros no teníamos idea que eran tan populares y la gente las cantó y las coreó. Sí, hermoso. Sí. Oye, ya estamos más o menos en la hora. A mí me gustaría cerrar con el coque, que el coque es de pocas palabras, pero me gustaría... Mucha luz y sí, pocas palabras. Mucha luz y sí, nos ilumina el camino, pero en silencio. Coque, esto es como, no sé, es una reflexión hiperpersonal, pero ya que estamos nosotros mismos revisando nuestro recorrido, ¿por qué crees tú que es importante la vida de esta compañía? Uy, hay un montón de motivos. Tiene que ver para mí, puedo hablar para mí, Sí, claro. tiene que ver con la chilenidad. Hay una cosa muy chilena que tiene todas las obras y que narran en general la realidad de la pulpería, de un grupo de personas que están atrapadas en ese espacio en que no pueden salir, en que viven subyugados en el poder. Y aunque no lo creamos, a nosotros que vivimos en Santiago de Chile nos pasa lo mismo, porque la gente está subyugada con el poder del retail, el poder económico, y es como que viviéramos en ese mismo modelo de la pulpería, pero con tarjeta de crédito. Entonces, a pesar de que las obras son unos clásicos, y hay gente que puede decir que son obras viejas y todo, al contrario, son obras súper actuales, porque no pierden vigencia, o sea, siguen súper actuales porque son temas humanos y son cosas por las que uno pasa siempre. Eso es lo que más me gusta de lo que hacemos. Hermoso, hermoso. Sí, yo sé que viene de cerca la recomendación, pero es bonito escuchar de repente las reflexiones de nuestros mismos compañeros. Nada, vamos cerrando. Siempre saludamos a nuestro auspiciador. Qué pena. Nuestros auspiciadores. Nuestro auspiciador. Y saludar al Braulio, que es el seco En que las perillas. está en las perillas. Sí, está calladito, pone cara, es muy chistoso. Eso es lo que ustedes no ven, pueden imaginarse a Braulio, y es muy chistoso. Las caras que pone. Ahora se ríe, por ejemplo. Está con una polera de monos animados, con una bufanda como de lana. El Capitán Planeta. Es muy chistoso. Así que gracias, Braulio. Te amamos, te amamos, te amamos. Y nada, nos escuchamos pronto para los últimos capítulos y ojalá que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Muchas gracias, hermana Sor Carolina. Gracias a ustedes, compañeros, Sí, gracias. compañeras. Muchas gracias, Muy entretenido. Coco Bells, Muchas gracias por la invitación. Mi querido Coque, que yo lo adoro, y bueno, mi compañero doctor Ervin, que Pero con Ervin... siempre un gustazo compartir. y además, Fracasar acá. sí, con con ustedes. Ervin fracasamos juntos Así o es. ganamos juntos, Sí, tal pero es cual. muy chistoso. Es como, Ervin, hay un proyecto, voy. Ervin, Firme, Nelda, usted tiene mi firma, tienes que usted venir tiene a mi esto, firma. sí, voy. Tal cual. Así que así funcionamos ya a Así estas vamos. alturas. Muchas gracias.
Besitos a todos y muy buenas tardes, días, noches, lo que corresponde. Fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la Dramática Nacional en sus 10 años de historia. El Kilo Producciones.